Hola, les habla Diego Fischer y quiero hacerles una invitación. El próximo viernes 29 de enero a las 19:30 estaré presentando mi nuevo libro, Cuando todo pase. Es una propuesta de COFUEMA, la Cooperativa de Funcionarios de la Enseñanza de Maldonado. Cuando todo pase es una historia protagonizada por uruguayos que vivieron momentos muy dramáticos en la década de 1930 en la España republicana. Así que los espero el viernes 29 de enero a las 19:30 a través del Zoom de COFUEMA. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar allí. Mi nombre es Virginia Bonilla, soy profesora de literatura, socia de COFUEMA desde hace varios años, y hoy tengo el placer y el privilegio de estar inaugurando, junto a todos ustedes, este espacio denominado Conexiones, en el que vamos a ir hurgando en la biblioteca de COFUEMA, y que además va a tener el plus de poder interactuar con los escritores, con los autores de esos libros que vamos a ir presentando. Para la inauguración no anduvimos con chiquitas y directamente invitamos al escritor más leído del Uruguay, así que le doy la bienvenida y le agradezco por estar a Diego Fischer. Muchas gracias, Virginia, es un gusto estar aquí. El gusto es mío. Ya decir Diego Fischer es huelga en las presentaciones, ¿no? Pero por si hay allí algún distraído, recordar que Diego, además de escritor, es investigador, que ha estudiado comunicación y periodismo, que hoy escribe en una columna de opinión en el diario El País y hasta hace muy poquito tiempo estuvo en la pantalla con Los Notables. Volveremos, bien. Además, tiene casi 20 libros publicados ya, ¿verdad? Por ahí sí. Sí, por ahí, y ha sido engalardonado varias veces con el premio de la Cámara del Libro Uruguaya, con el Libro de Oro. Qué carrera, ¿no? Trabajo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Trabajo. Además es el papá de Joaquín y de Valentina. Fundamental. Y el flamante abuelo de Guillermina, a quien está dedicado este libro que hoy venimos a presentar. Dicen por ahí también que es amante del chocolate. Adicto. Y que le encanta nuestro principal balneario Punta del Este. Yo, así como para romper el hielo, te preguntaría qué se siente ser el escritor más leído del Uruguay, y si allá cuando tenías 7 años y tuviste contacto con Chico Carlo, por esa hepatitis que te tuvo en cuarentena, soñaste con que este momento podía llegar a tu vida. Empiezo por lo segundo. A ver. No, ni idea. A los 7 años tomaba recién contacto con el mundo de la lectura, directamente, ¿no? Y estaba en segundo de escuela. Si no me falla la memoria. Y ser el escritor más leído, bueno, es una gran satisfacción, es una gran recompensa. Y permitime detenerme un minuto en este tema. Sí. El premio que da, o el reconocimiento que da la Cámara del Libro todos los años a los autores más leídos, que se traduce en libros más vendidos, es el único premio en el que está, digamos, otorgándolo es la gente. Claro. Es un premio que la gente da y que paga además por darlo, porque ha comprado el libro. Claro. Allí no hay tribunales, no hay suspicacias políticas, no hay amiguismo, no hay nada de lo que humanamente abunda en otros concursos, jurados, etc. Entonces, la satisfacción es por partida triple, cuádruple, porque ese público en el que uno piensa siempre que está escribiendo, está reconociendo y otorgándote una gratificación tan grande, tan enorme como es, primero, haber leído tu trabajo, haberlo comprado, y bueno, y hacer posible que una institución como la Cámara del Libro entregue ese reconocimiento. Es cierto. Nosotros hoy estamos aquí para presentar puntualmente tu último trabajo. Creo que está saliendo en pantalla, pero lo vamos a mostrar.
se llama Cuando todo pase. Es un libro que desde ya, por supuesto, recomiendo. Un libro devorable, como le llamo yo, porque lo empecé a leer un lunes a las 10 de la mañana y lo terminé un martes a las 9. Realmente, sí, muy, muy atrapante. Quienes han leído con detenimiento tus obras, coincidimos, me sumo acá, un poco atrevida, con que una de tus fortalezas es llevar al lector a ese ambiente, a ese escenario que planteas en la obra, ¿no? O sea, en este caso puntual, el lector recorre las calles de Madrid en 1930. El libro, para los que no han tenido contacto con él, transcurre, digamos, unos 6 años antes de la Guerra Civil Española, del 1930 al 1936, y hay allí, bueno, por supuesto, una descripción de ese contexto. ¿Cómo comienza esta aventura? ¿Por qué escribir acerca de esta historia en particular? Porque es una historia que me resultó fantástica, porque es o era hasta ahora. Tenemos imágenes para ir viendo, si te bien. parece, para compartir con los, ¿cómo se le dice? Televidentes, sí. Oyentes. Es la audiencia, digamos, ¿no? La audiencia, la audiencia. Está, genéricamente, porque no me sale una palabra asociada a Zoom. No, ya se va a inventar. Bueno, ya alguien, un neologismo que no nos permitiría la Academia Nacional de Letras ni la Real Academia. Porque es una historia que a mí, cuando me enteré de ella, me deslumbró. Y yo llegué a ella a través de una de las hijas de Daniel Civils, hace unos 3 años, un poquito más tal vez. Yo doy, excepto este año que pasó, por razones obvias, por el tema de la pandemia, cursos o charlas a grupo de personas, donde bueno, me piden que hable de personajes, de acontecimientos históricos, a veces de mis propios libros. Y en uno de esos cursos que estaba dando, o charlas, escucho a una de las participantes hacer un comentario sobre su padre y el monasterio del Escorial. Bueno, a la semana siguiente, cuando nos volvemos a encontrar para otra charla, le pregunto, pero ¿cómo es eso del monasterio del Escorial, que tu padre estuvo allí en los años previos a la guerra? Y bueno, y ahí me contó una historia que realmente yo no daba crédito, y la contaba con la naturalidad de las personas que siempre han conocido o han sabido de un tema o han vivido en un ambiente determinado, ¿no? A mí me ha pasado mucho, y pongo un ejemplo muy concreto con alguien que era casi de Maldonado, con la hija de Eduardo Víctor Aedo, en la azotea, que murió hace 2 años, Beatriz. Yo era bastante amigo, tenía muy buena relación con ella, y muchas veces iba a conversar a la azotea, y Beatriz me contaba episodios que figuran en los grandes textos de la historia, pero que les había vivido en la cosa cotidiana. Por ejemplo, el regreso de Perón a la Argentina en el año 74, si mal no recuerdo, y bueno, ella venía en ese avión, venía con su marido, y bueno, y todo lo que pasó en Morón, cómo Perón reaccionó ante lo que se llamó luego la matanza de Seiza. Te pongo un ejemplo entre cientos, pero lo contaba y además con una riqueza que ni el mejor libro de historia te lo podría contar. Y bueno, en este caso pasó lo mismo. Mercedes Civils, esta señora, me contaba el episodio, lo poco que ellos sabían del episodio, pero lo poco era tan atractivo, era tan fascinante, que me motivó a mí a embarcarme en lo que siempre sucede, ¿no? En una investigación periodística que luego, bueno, terminó siendo Cuando todo pasa. Pero entre eso y el libro transcurrieron 3 años y algunos meses. Y en esa investigación, primero, bueno, me dio un viaje que yo hice a París por mi libro anterior, El robo de la historia, porque bueno, el protagonista de ese libro, uno de los protagonistas, Luis Maylos,
se había ido a vivir a París luego del robo, ¿no? Entonces me interesaba recabar allí información. Y a la vuelta pasé por Madrid, donde yo tengo un hijo que vive allá hace cuantos años, y con unos amigos me invitaron al Escorial. Fuimos, queda a unos 50 kilómetros de Madrid. Quien no lo conoce, bueno, y cuando todo pase y podamos viajar nuevamente, realmente les aconsejo ir. En esa oportunidad el monasterio estaba cerrado. Y solo lo pudimos contemplar desde afuera y ya es absolutamente algo impresionante. Hoy es patrimonio, o hace mucho tiempo, patrimonio de la humanidad. Solo un dato, el Escorial tiene después del Museo del Prado, tiene la mayor cantidad de obras de arte de España. O sea que estamos hablando de algo, de las mayores, el mayor patrimonio artístico del mundo, ¿no? Y era un símbolo además de, ¿no? Claro, símbolo de poder. Era el símbolo de, ya adentrándonos un poco más en la historia, el símbolo de la gloria perdida de la España imperial, de aquel imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no? Ese, digamos, palacio, monasterio y palacio que hizo San Lorenzo del Escorial, ¿no? Que hizo construir Felipe II, allá por el siglo 1650 y pico, ¿no? Y bueno, pero entonces, a esa altura, la historia era, como yo cuento en algún lado, una cantidad de apuntes en mi libreta de anotaciones. Cuando volví a Montevideo, bueno, compré una serie de libros allá vinculados al tema, y cuando volví a Montevideo me sumergí en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es ahí cuando aparecen las otras dos protagonistas de la historia. Dolores y Consuelo aparecen después. Claro, yo no llegué por Dolores y Consuelo, que creo que como muchos uruguayos, o por lo menos muchos católicos, sabemos que existieron porque hubo una beatificación. Y hubo después un traslado en el año 2006 a la Catedral de Montevideo de sus restos. Pero no sabía más nada. Y en los informes del entonces embajador uruguayo, en aquel momento se decía ministro y la embajada no se le decía embajada, se la llamaba legación, ¿no? En un grado inferior. Un tema de derecho internacional que no se la cosa. Y ahí me encuentro con Dolores y Consuelo. O por lo menos, por lo pronto, con el desenlace de la historia de Dolores y Consuelo. Y eso terminó de motivarte, digamos, ¿no? Yo estaba embarcado en que esto iba a ser un libro. Pero claro, ahí es cuando digo, bueno, acá hay 3 historias o 2 historias protagonizadas por 3 personas que son realmente de novela. Sí, tal cual, de novela. Y bueno, y ahí empezó toda la investigación, y me encontraba atado porque yo en mayo del año pasado tenía previsto volver a España, a Madrid, entre otras cosas porque necesitaba consultar algunas fuentes y tenía que volver al Escorial y a ingresar. No pudo ser, entonces, pero tampoco me podía quedar sin información. Estamos hablando de una época que la pandemia aquí estaba en su proceso, digamos, estabilizada, pero en Madrid, en España, estaba en el peor momento, con la gente que no podía salir de su casa, etcétera, que solo podían salir aquellos que tenían permisos especiales. Y bueno, yo tengo una queridísima amiga viviendo en Madrid hace 25 años, colega, Zuli Fuentes, que es docente también. Y le escribí, y con las herramientas que hoy nos brinda la tecnología, y con el temperamento de esta colega y amiga, que logra lo que nadie logra por su audacia. Bueno, no solo logró entrar al monasterio Escorial, estando cerrado por la pandemia, sino que logró consultar documentos en la biblioteca del monasterio del Escorial que no están disponibles para nadie. Y por eso hay una cantidad de cosas, algunas son detalles, pero otras cosas de fondo, que arman la historia, o me permitieron armar la historia, que surgieron de esas incursiones de Zuli Fuentes
al monasterio del Escorial. Bueno, hay que agradecerle a Zuli entonces. Por Así. Ya adentrándonos en la historia, Diego, tú cuentas en algunas entrevistas que estuve mirando que los españoles se despiertan un 14 de abril de 1931 y aquello que era una monarquía pasa a ser una república, ¿no? O sea, así, sí. De un día para el otro. El reino de España desaparece institucionalmente, ¿no? Bien. Y el rey, que como le decían, que vivía un proceso, toda la monarquía vivió un proceso de decadencia muy importante. El más mujeriego de todos, dicen por ahí. El más mujeriego de todos los Borbones y yo diría que el más cachafaz, que es mucho decir para la familia de los Borbones. Quien haya estudiado un poco la historia coincidirá conmigo. Y también un hombre que estuvo asignado por la desgracia, ¿no? Digo, lo del ataque, por ejemplo. El día de su boda, en 1907, claro. Él nace rey, porque su padre muere de una tuberculosis, en épocas que la tuberculosis hacía estragos en el mundo. Y su padre, Alfonso XII, muere de tuberculosis fulminante, y a los 4 meses nace Alfonso, su hijo, Alfonso. Pero hasta los 16 años no asume el trono. Y en su casamiento, en el día de su boda, con una de las hijas de la reina Victoria de Inglaterra, cuando el cortejo real recorre las calles de Madrid saliendo de la iglesia de los Jerónimos y yendo al Palacio en Real, un militante anarquista tira una bomba que no les hace nada a ellos, más allá pero sí ocasiona 28 muertes. Porque la bomba pega en los cables del tranvía eléctrico y eso evita que caiga sobre el rey y su mujer, la reina, pero sí produce una matanza terrible de 28 personas. O sea que la muerte, tú que sos profesora de literatura, avalarás esto o no, pero la muerte es algo muy fuerte y muy presente siempre en los españoles. Y creo que, bueno, nos iríamos por las ramas. Pero también esa cosa de ese culto a la muerte, por un lado, y esas tragedias tan tremendas que hay a lo largo de toda la historia de España. Sí, el destino también, como siempre. Claro, predestinado. Exacto. ¿no? Creo que era también, como viendo después el panorama a la distancia, eran como prenuncios de algo trágico. Y ese algo trágico iba a ser nada más ni nada menos que la guerra civil que estalla en 1936. ¿No? Pero, bueno, no sé, me fui un poco por las ramas. Pero no, está bien porque en realidad todo tiene que ver con todo. Yo iba a ir específicamente a bueno, lo que ocurre con las milicias rojas, ¿no? O sea, cuando empieza la obra, son las milicias rojas las que van en contra de la monarquía y como símbolo de esa monarquía, puntualmente en contra de la Iglesia Católica. Claro, lo que pasa es que hay un proceso de decadencia. ¿Por qué se llega a esa? A ver, justamente esa era la pregunta. Claro. ¿Por qué se llega allí? Vos, si no te molestas, ¿Sí? te voy a robar el agua. Sí, por supuesto. Tenemos testigos. España vivió un proceso dramático de decadencia. Cuando cae el rey, que nunca abdica, pero se tiene que ir del país. Y ese proceso de decadencia venía arrastrándose desde 1898, cuando surge la generación de intelectuales y literatos más brillante de la historia reciente de España, solo comparable con el Siglo de Oro, que es la conciencia, la voz de la conciencia de buena parte de España. Cuando decimos la generación del 98, vamos a poner un nombre y apellido: Miguel de Unamuno, los hermanos Machado, Antonio y Manuel, Pío Baroja, Valle Inclán, y podríamos seguir nombrando, Ortega y Gasset. Y esos hombres son, don Miguel de Unamuno lo define de una manera espectacular, en una frase, como dice: me duele España. Y don Antonio Machado lo dice en varios versos, en Campos de Soria, etc.
Quiero citarlo textualmente, pero no sé si voy a encontrar el pasaje, pero habla esa España harapienta que desprecia cuanto ignora. Esos hombres eran conscientes que España había sido el imperio mayor, más grande que había habido en la tierra. Por algo los reyes hablaban del imperio donde nunca se pone el sol. Y era cierto, porque desde Flandes hasta Montevideo todo les perteneció. Desde Marruecos a La Habana era de ellos. Es decir, mares, tierras, el oro del mundo. Cuando viene la conquista y diezman civilizaciones enteras, la riqueza que todo eso implicó. Y de eso no les quedaba nada. Pero no solo no les quedaba nada, materialmente, salvo el Escorial, que era el monumento a esa gloria. El símbolo, sí. Es el símbolo que aún hoy está. Sino que eran conscientes de esa decadencia, sobre todo moral. Y no les había quedado nada materialmente, pero creo que esto lo grafica muy bien, o nos ilustra muy bien, sino que el grado de atraso, de injusticia social y de atraso analfabetismo de también, analfabetismo, a eso iba justamente. Sí. Las mujeres en España en 1920, 1930, el 50% de las mujeres españolas no sabían leer ni escribir. Los hombres, el 45, el 44%. Comparando con el Uruguay de la misma época, donde ya hace un tiempo se había aplicado la reforma vareliana y las leyes del primer vallismo, el índice de analfabetos era alto, sí, era un 20%. Pero estamos hablando... Sí, estábamos mucho mejor. ¿No? Claro, en comparación. La mitad, ¿no? Y estamos hablando de un Estado que surgía y no de un imperio que caía o decaía. Claro. Y entonces esa decadencia, esa falta de trabajo, esa injusticia social, ese analfabetismo, se traduce en un enorme descontento que provoca la caída de una institución como la monarquía y se asocia a esa institución que era la monarquía con la Iglesia Católica, que tenía sus beneficios, era un Estado confesional, pero lo tremendo y lo terrible es la persecución que se instaura a partir de la llegada de la República al poder, es decir, del cambio institucional, porque eso llega de hecho y a los meses hay unas elecciones que validan ese gobierno que el mayor periodo va a ser gobernado por Manuel Azaña. Pero hay que ver también el contexto, y eso se daba cómo y cuándo. Claro. Se daba en una Europa donde el fascismo de Mussolini se había echado raíces ya en Italia hacía unos cuantos años. Se daba cuando el comunismo, y sobre todo la figura de Stalin, se había consolidado y había nacido la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Y se daba en momentos en que un señor llamado Adolfo Hitler estaba llegando al poder. Entonces, ese era el contexto que tenía la España. Bueno, en Inglaterra teníamos a una Inglaterra, un imperio también en decadencia, pero con características muy especiales como siempre fue Inglaterra, ¿no? Y ese fue el contexto donde al que llegan, años antes, Consuelo y Dolores y Consuelo, las dos hermanas uruguayas, y Daniel Civil Salvañach, que era un chico de 14 años cuando llega a España. ¿Por qué llega a España? Y capaz que me estoy adelantando algunas preguntas. No, está bien. Él llega a España porque queda huérfano de padre y sus padrinos, su padrino y tío, es designado embajador en Madrid. Y lo adopta, porque la madre no podía darle la educación. Que Daniel Castellanos, que era su tío y padrino, consideraba que ese muchacho debía recibir. Y se va en ese barco, en el Julio César, el transatlántico más lujoso que hacía de travesía
unía Montevideo, Buenos Aires, con, bueno, Barcelona, etc. Se va un día de 1930 a esa España. Y en esa España, tanto castellanos como el propio Daniel Civils, encuentran, claro, venían ¿de dónde partían? Venían del Uruguay, que todavía estaba embriagado con los festejos del centenario, con el primer campeonato del mundo. Era la época en que se acuñó aquella frase, como el Uruguay no hay. Claro. Y tal vez no habría. Y se encuentra con esa España harapienta, dolida e injusta, ¿no? Sí, además a él después le va muy bien en el fútbol y hasta lo fichan para el Real Madrid, ¿no? Claro, Santiago Bernabéu, el hoy estadio, había sido alumno del monasterio del Escorial. Digamos que el Escorial, el colegio se llamaba Alfonso XII, en homenaje al rey muerto, porque había, facilitado que el colegio funcionara. Era un colegio de reyes y señoritos. Bernabéu tenía un origen de clase alta, se había dedicado al fútbol pese a la oposición de sus padres, y para satisfacerlos él se recibió de abogado y también jugó al fútbol, y llegó a ser en aquellos años el mayor goleador que hubo en un naciente Real Madrid. Y tenía la costumbre de ir frecuentemente al Escorial a ver los partidos de fútbol que se armaban entre los alumnos, entre los estudiantes. Y ahí Daniel Civils, que tenía 14 años, 15 entonces, entró por la puerta grande, porque venía con todo ese prestigio de Uruguay, campeón del mundo, y él era muy buen jugador de fútbol, porque lo había practicado y le gustaba mucho en el colegio seminario de los jesuitas aquí en Montevideo. Y cuando lo ve jugar Bernabéu, le ofrece y lo ficha para las juveniles del Real Madrid. Imagínate lo que habrá sido para ese muchacho, ¿no? La sorpresa para él y todos sus compañeros. Claro, eran los amigos del uruguayo. Voy un poco al final del libro, no porque ya vaya a terminar, sino para hacerte una consulta. Cuando se entrecruzan las dos historias, digamos, está Daniel con Castellanos, con su padrino, y Teófilo, el hermano de Dolores y de Consuelo, y allí Castellanos da una hipótesis o menciona una hipótesis acerca de por qué se persiguió a Dolores y a Consuelo, y tiene que ver con que la embajada uruguaya estaba ayudando, ¿no? a los uruguayos allá en España. Yo te consulto, son hipótesis constatadas, ¿no? Por supuesto. Claro, surgen de los documentos, ¿no? Surgen de los documentos, ahí está. Y además de las pruebas de una lectura, primero los documentos, y lo alimentan una lectura de la situación. Chile, en primer lugar, Argentina con el embajador García Mancilla y Uruguay con Daniel Castellanos formaron un trío de ayuda para miles de españoles que eran perseguidos por sus ideas, por su simpatía política, por su condición social, por supuesto que religiosos también. Y esto se da, hoy quedó, no terminé de contestar la pregunta de por qué el tema de la iglesia. Para los que habían asumido el poder, no todos, curiosamente Manuel Azaña, por ejemplo, el que fue presidente de la República, estudió en el Escorial. Colegio dirigido por los sacerdotes agustinos, es decir, inspirados en San Agustín. Y había una asociación entre la Iglesia y la monarquía, que
En ciertas etapas lo fue así. Hubo un par de cardenales que fueron muy monárquicos, o como dicen ellos, aunque es redundante en toda la prensa, pro-monárquicos. Pero también hubo, y fue la gran mayoría de la Iglesia Católica, de gente que estaba profesando su fe o ejerciendo una vocación. Algunos datos que a mí me impactaron. La primera quema de conventos es en el año 1932. Estaba todavía lejos, aunque era inevitable, la guerra civil. En esa quema de conventos se llegan a profanar hasta tumbas de sacerdotes muertos. Se baila con los esqueletos. Se queman los conventos. Y ahí la matanza de sacerdotes llegó a 260 aproximadamente. 4 años después, o 3 años después, en 1935, entre 1935 y los comienzos de la Guerra Civil, la cifra de asesinatos de sacerdotes, monjas, llega a 6.500, supera los 6.500. Es cuando se instalan las famosas checas, que eran centros de tortura financiadas por Stalin. Bueno, en el libro hay una larga explicación de cómo operaban y de cómo el servicio habían desplegado un servicio de inteligencia, claro, inspirado y dirigido por la Unión Soviética, que tenía mucha experiencia a esa altura. Están las checas de los comunistas, las checas de los anarquistas y las checas de los socialistas. Los socialistas de largo caballero. Sería larga la historia para entrar por allí. Pero a lo que voy es que fue tan tremenda y tan terrible esas matanzas, como lo fue después la guerra civil, esa guerra entre hermanos, y como lo fue después el régimen que vino, claro, de Franco, ¿no? Sucede que el régimen de Franco estuvo muchos años en el poder, fueron 37 años. Y que hasta ahora la historia que conocemos es lo que pasó o durante la guerra o en esos 37 años de esa dictadura infame. Sí. Pero poco o nada hemos visto, leído o estudiado de lo que fue la antesala de esa guerra, que es donde transcurre cuando todo pase. Cuando todo pase. La pregunta que yo te hacía tenía que ver con que, no por supuesto porque, lo del plan, sí, porque dude de tu investigación, sino porque uno se pregunta, cuando soy profesora de literatura, entonces para mí es inevitable quedarme con el libro como obra de arte, ¿no? ¿Cómo haces tú para conjugar un libro que tiene hechos concretos, empíricos, comprobables, con lo que debe tener toda obra de arte por definición, ¿no? Que es belleza, que es estética, que es el lenguaje, la utilización del lenguaje al servicio de... Yo veo en esta obra, por supuesto que la literatura está al servicio de la historia porque la protagonista es la historia, pero aún así tiene todo lo que tiene que tener una novela, ¿no? Para que sea atrapante. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que es oficio a esta altura. Es mucho trabajo y oficio, y tener claro una cosa, que uno puede contar la historia, y que lo que nunca debe hacer es desvirtuar la historia o traicionar la historia. Entonces, que en determinadas escenas yo recree el encuentro o un diálogo entre el embajador Castellanos y el hermano de Consuelo y Dolores, que es donde ahí se revela todo el tema de ese plan. Eso está basado en un informe de Castellanos que manda el gobierno uruguayo. Informes por Uruguay, una cosa muy importante que no hemos dicho, a raíz de lo que sucede, rompe relaciones con España. Claro. Fue el primer país gobernado, todavía era gobierno democrático, de Gabriel Terra, en 1931, ese 14 de abril, el cambio de régimen sucedió ese 14 de abril. El 15, con la diferencia horaria, ¿no? Castellanos recibe una orden verbal
es decir, cuando digo verbal es en términos diplomáticos, ¿no? Un telegrama donde se le dice que de inmediato demuestre su simpatía al nuevo régimen. Y así lo hace. Y 48 horas más tarde llega el reconocimiento formal a través de los protocolos que se deben cumplir. O sea que Uruguay fue el primer país del mundo que reconoció la República. Y eso los republicanos de pura cepa, y los republicanos honestos, que los hubo, y que creo que fueron la mayoría, en esos breves gobiernos de la República, que fueron 3 en 6 años, siempre lo reconocieron y lo agradecieron. También se da que cuando se produce el asesinato de Dolores y Consuelo, Uruguay es el primer país que rompe relaciones con Inglaterra. Y es felicitado con España. Y es felicitado por Inglaterra, por la Sociedad de las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones, no existían las Naciones Unidas, y por una cantidad de intelectuales españoles. Porque, claro, había sido tan bárbaro, de barbarie, tan brutal. Claro, que violaba además todas las normas más básicas del derecho internacional, que la conducta del gobierno uruguayo, ya sí una dictadura, de Gabriel Terra, fue celebrada por el contexto internacional. Y ahí es cuando la República Española, que bueno, ya estaban en plena guerra, empieza a enviarle cartas al gobierno pidiéndoles por favor que reconsideren, porque ¿qué temían? Que tras la ruptura de Uruguay, como Uruguay era un país que ya tenía un prestigio a nivel internacional, claro, otros países no, que se sumaran de inmediato otros países, que se fueron dando con el tiempo, ¿no? Porque el gobierno de la República terminó aislado. A lo largo de esos 3 años, y muchos comenzaron a reconocer lo que llamaba el gobierno de Burgos, que fue donde Franco instaló su base en determinado momento de la guerra, ¿no? Pero a lo que voy, que tú me preguntabas, contar los hechos y tomándose licencias poéticas en el sentido de describir un ambiente que uno cree o imagina que debería ser de determinada manera, no traiciona la historia. Justamente es apostar a que esa historia sea más atractiva para el lector, lo seduzca y también provocarlo para que luego siga leyendo otros textos o otros libros que toquen el mismo tema o que tengan posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Ahí está la libertad. Bien. Las historias, decíamos, se entrecruzan recién al final del libro, cuando ya les han robado hasta la sonrisa, en palabras de Consuelo, y cuando ya es la España que le duele a Unamuno, ¿no? Sí. Durante el libro son como historias paralelas. Por un lado, uno tiene como un capítulo de Daniel, va como intercalado con Consuelo y con Dolores. Yo quería detenerme un poquito en la historia de Consuelo y Dolores porque personalmente es la que más me apasiona. Me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque leí muchos comentarios acerca del libro. La mayoría de ellos dicen que es un libro de solidaridad, un libro donde se muestra la fraternidad con el prójimo, pero no encontré en ningún lado lo que para mí tiene de mucho este libro, que es la hermandad, ¿no? El valor de la hermandad. Capaz que porque mis hermanos son muy importantes para mí, o que quiero eso para mis hijas, ¿no? Pero yo veo en esta historia realmente una historia maravillosa de amor incondicional entre hermanos. Una familia. Sí, te voy a explicar por qué, si tú me permites. Sí, claro. Sobre todo por Consuelo, ¿no? Porque en realidad Dolores, desde el inicio, le da su vida a Dios, ¿no? O sea, de hecho dice en un momento, si es lo que Dios quiere de mí, moriré contenta. O sea, ella entrega su vida a Dios. Sí. Pero no es el caso de Consuelo. Consuelo se quiere casar, Consuelo quiere ser mamá, Consuelo se quiere volver a Uruguay para casarse, se lo dice a Cristina en una carta. Y sin embargo, cuando se entera que a Dolores la han llevado las milicias rojas, en ningún momento recuerda nada de lo que ella quería hacer de su vida, digamos, ¿no? O sea, está primero el amor como hermana y sale a buscarla, aún sabiendo que no la va a encontrar, o por lo menos que no la va a poder traer de vuelta, ¿no? En esas situaciones uno tiene la ilusión de encontrar a bueno, por supuesto, ¿no? Pero creo que si lo pensaba 2 veces, es que yo creo que no podría ser otra cosa, ¿no?
está la famosa frase, ¿no?, en inglesa, ¿no? La sangre es más espesa que el agua. Sí. Y sí, hay una cosa que además, hay una cantidad de coincidencias en la vida de estas mujeres que a mí me sorprendió desde el principio, cuando me encontré con Dolores y con Consuelo. Y nacen el mismo día, con diferencia de un año. En abril de 1897 nace Dolores, y puedo estar el 8, ¿no? Es el 8 de abril de 1897 nace Dolores, y el 8 de abril de 1898 nace Consuelo. Son bautizadas el mismo día con diferencia de un año, que hasta al propio cura lo sorprende, el cura de la Matriz. Y de ahí en más, la vida de ellas va corriendo de una manera, es que como que si fuera el espejo de otra. O sea, hasta el punto de que mueren el mismo día, una al lado de la otra. Y una tratando de salvar a la otra. Sí, claro. Y está muy bueno lo que decís, porque si bien lo había procesado, no me había detenido a que en los comentarios, en las críticas, nadie se había puesto a pensar en esa cuestión de la hermandad. También está la situación del hermano varón, ¿no? De Teófilo. Sí, claro. Y sí, es una cosa muy impactante, pero además es muy impactante esas coincidencias. Habrá gente que es agnóstica y que dirá, bueno, destino. Bueno, los que creemos, los que tenemos, yo soy cristiano católico romano, creo que hubo la mano de Dios que signó esas vidas desde que llegaron a este mundo, ¿no? Pero es muy cierto esa cosa de unas vidas además que vivieron, ¿no? Porque digo, no quiero adelantar tampoco todo lo del libro, pero les pasan muchas cosas, ¿no? La pérdida de la mamá, claro, del hermano, o sea, tienen como una vida... Una que se está por morir, una de ellas, no digamos quién. No. Y sí, y una y la otra siempre están pendientes de lo que les sucede, que eso no quiere decir que cada uno no tenga su vida. No, por supuesto. Porque... Bueno, los nombres, ¿no? Pensemos en los nombres, Dolores y Consuelo, que incluso en un momento tú dices en el libro, o sea, vino Consuelo para los dolores. Bueno. No, esta mujer es pitoniza. Porque el primer título que a mí se me ocurrió fue Cuando todo pasa. Y en un determinado momento dudé, y si no le pondría Sin dolores no hay consuelo. Y me gustó mucho Cuando todo pase porque tiene más misterio, y porque además abarca también la historia de Daniel y de todos los personajes, ¿no? Pero tal cual, esa frase, sin dolores no hay consuelo, se hace carne en esta historia. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, yo quería terminar haciendo referencia al título y tú justo, es como una cosa... increíble. El título también me impacta porque es como súper actual, ¿no? También. O sea, es una frase que hoy por hoy, pandemia mediante... Bueno, eso es lo que me dijo mi editora. Vamos a celebrar. Claro, es como que uno dice, no, bueno, cuando esto pase, nos juntamos y celebramos. Cuando esto pase... Claudia Garín, mi editora, cuando le dije, me pregunté, bueno, ¿en qué título pensaste? Y le dije, Cuando todo pase, pero esto no es sobre el coronavirus. Claro. Y no es. Pero bueno, tiene es inevitable que la gente lo asocie. Sí. De todas formas, en el libro tú mencionas, yo conté 7 veces específicas en las que tú haces referencia a cuando todo pase. Sí. Lo dicen los personajes, cada uno de los personajes. Ahí está, son los personajes. Porque creo que para cada uno de ellos ese cuando todo pase tiene un significado distinto. Sí, en un momento Consuelo dice, bueno, cuando todo pase me voy a casar. Teófilo dice, cuando todo pase nos reencontraremos los 5 hermanos. De todas formas, de esas 7 veces, digamos, solamente se concretan 2. Todas las otras no se concretan. Y una de ellas se concreta a medias, porque en realidad una de ellas es el regreso de Dolores y de Consuelo a Uruguay, pero se concreta cuando ya están sin vida, claro. Dada la beatificación que hace Juan Pablo II. En el 2001, ¿es verdad eso? 2001, junto a 241 mártires más
de la Guerra Civil Española. Y es en 2006 que las traen, ¿puede ser? Sí, el padre, bueno, ya me voy a acordar el nombre, que es el que empieza toda la, digamos, la movida, por decirlo de alguna manera, para poder repatriar los restos. Él mismo va al cementerio de la Almudena en Madrid a encontrar la tumba, porque bueno, no queda nadie de esa familia. Y bueno, y él hace todo ese trabajo y bueno, y toda la burocracia mediante. Quiero decir algo que me parece muy importante, que otra fuente muy destacada de esta historia fue el expediente de la beatificación de Consuelo y Dolores. El expediente que se generó en el Vaticano. Primero un obispo de español y después es el expediente que la comisión tiene un nombre en latín, que por supuesto que no lo recuerdo. Es un expediente no muy voluminoso, de unas 90 páginas, al que tuve acceso. Y por supuesto una copia, ¿no? El expediente está en el Vaticano. Y ahí más me sorprendió de algunos hechos que protagonizaron Consuelo y Dolores, que están contados en el libro, que nadie los conocía. Y eso lo podemos contar, por más que esté mencionado en el libro, pero en un principio, como Dolores y Consuelo eran hermanas del vicecónsul honorario uruguayo en aquellos años en España, o sea, Teófilo, la comisión pidió que se la sacara porque podían politizar el tema. Lo cual a quienes impulsaban, que era una monja de la congregación Hijas de María, ellas eran devotas, eran de esa misma congregación Hijas de María, que son muy dedicadas a la educación en los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Es así como ellos llegan a trabajar en aquel entonces en los barrios marginales y pobres de Madrid. Y cuando el proceso, en esa misma causa había 3 casos más, y cuando la causa avanza, luego de 2 o 3 años, desde Roma mandan decir, incluyan a Consuelo y a Dolores, porque hay más pruebas aún más contundentes de su martirio que de las propias mujeres que figuraban en el expediente, ¿no? O sea que fue muy sorprendente eso, ¿no? Y hoy están los restos donde fueron bautizadas, en el baptisterio de la Catedral de Montevideo. Invito a la gente a que vaya cuando visite Montevideo. Una pequeña urna, ¿no? ¿Qué va a hacer Diego Fischer cuando todo pase? Para mí ya todo pasó y estoy trabajando en mi próximo libro, pero que no puedo adelantar más. Por favor, era la idea. No se puede, no puedo por contrato, tengo un contrato firmado de confidencialidad. Bien, bueno. Porque está tan de moda el término. Sí, la confidencialidad. Pero yo hace muchos años que elegí esto como mi forma de vivir, y además de producirme, que es lo más importante, una enorme felicidad escribir, vivo de eso. Claro. Y así como, bueno, habrá muchos docentes que nos estén escuchando, espero, y como tú, yo docente, dedicas tu vida a la docencia, yo dedico mi vida a la escritura. Y a cuidar a mi nieta ahora. Bien, muy bien. Yo quiero, antes de terminar, comentarle a los... que, como se decía, televidentes, no a la audiencia. Zumvidentes. Ahí está, Zumvidentes, que en la librería y papelería El Estilo en San Carlos, enfrente al Liceo 1, que queda por 33, esquina Maurente, pueden encontrar, cuando todo pase, que los socios de COFOEMA además tienen un descuento en la compra contado efectivo, y lo mismo en la librería Libros, acá en Maldonado, tienen un 10% de descuento los socios de COFOEMA para comprar con contado efectivo. ¿Tú querías agregar algo, Diego? Cuando tú cierres, antes de despedirnos, si te parece, me gustaría leer un fragmentito. Bueno, yo iba a leer uno también, pero podemos leer los dos. No, lee tú el tuyo
y después yo leo el mío. Bueno, yo iba a leer, en realidad, iba a terminar como tú empiezas el libro, en el prólogo, que dice, hay historias que nos emocionan y nos conmueven. Hay historias que nos sublevan y están también las que nos interpelan y nos hacen reflexionar. Hay historias que es imprescindible conocer porque nos hacen mejores personas. Y yo me quedo con eso porque siento que esta es una de ellas. Así que gracias por eso. Muchísimas gracias. Yo no sé si agregar esto después de las palabras de Virginia, pero creo que también complementa lo que tú has dicho. Y yo no sé si llamarlo un verso o un poema o qué forma literaria tiene, pero son palabras de San Agustín. De San Agustín, claro. Y que creo que recogen el espíritu de estos tres personajes que, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? No pregonaron la solidaridad, la aplicaron. Y San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, porque si callas, callarás con amor, porque si gritas, gritarás con amor, porque si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor, si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amor, serán tus frutos. Que sea con amor, entonces. Gracias a todos por haber estado ahí. Nos reencontramos en otra oportunidad. Gracias, Diego, de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias.